Bueno, bienvenidos Gaspar, Fernando, es un placer. Primero daros las gracias por sacar el hueco y estar aquí a aceptar la invitación. Me hace especial ilusión, ¿no? Y sobre todo porque tengo que decir que venís un poco a la aventura, porque no sabéis ni... Os he dicho muy brevemente lo que vamos a hablar y eso creo que es de agradecer. Pero básicamente lo que quiero es que hablemos, que sea una tertulia muy distendida sobre el nuevo político de hoy, comparado con el político de años atrás, el nuevo ciudadano de hoy, cómo ha cambiado todo esto, ¿no? Gaspar, me gustaría preguntarte, eres un político con muchos años de experiencia, ¿cómo ves a nuevos políticos como Fernando, con formación en comunicación política, tanto en España como en Estados Unidos? Es decir, ¿qué crees que hay ahora de diferencia entre un político de años atrás y el político de hoy, como Fernando? Bueno, yo creo que fundamentalmente la diferencia es entre la buena política y la mala política. Esa es mi opinión en general, ¿no? Y de eso hay en todas partes. Aunque si tengo que hablar de políticos generacionales, ¿no? Es evidente que los políticos que yo me encontré en el Parlamento cuando llegué y que tenían más que ver con la transición, tenían una cultura política muy determinada, ¿no? Marcada por el consenso, ¿no? Y los políticos que hemos venido después, pues hemos estado más marcados por la hegemonía bipartidista o por la lógica derecha-izquierda, ¿no? Y ahora hay una nueva generación, y en ese sentido se ha introducido en el debate político lo de la nueva política y la vieja política, o los nuevos políticos y los viejos políticos, ¿no? Yo creo que hemos ido incorporando todos distintas formas de relación y de comunicación, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, la forma de relación y comunicación es la que viene del movimiento estudiantil. Yo soy, antes que nada, un representante estudiantil, que me incorporo luego a la política, y en la política, digamos que nuestra comunicación es una comunicación muy tradicional, es la comunicación que hacemos, bueno, pues en la Cámara, ¿no? Y en los medios de comunicación, o participando en movilizaciones con organizaciones sociales, ¿no? Muy al final ha venido a incorporarse al debate y a la comunicación política las redes sociales, ¿no? Y bueno, de alguna manera unos políticos nos hemos subido a las redes sociales, hemos incorporado también las redes sociales a nuestra actividad política, y otros tienen más o han tenido más dificultades, y se ve, ¿no?, que solamente la utilizan en periodo electoral, luego se olvidan de las redes sociales, De las redes sociales vamos a hablar ahora como si fuera una campaña sí. electoral nada más. Fernando, ¿tú qué opinas también? ¿Qué diferencias y similitudes ves entre políticos de años atrás y políticos nuevos como tú y como otros políticos que tenéis una fuerte formación, sobre todo en temas de comunicación? Bueno, yo siempre digo lo mismo, esto no va solo de nueva política o de gente joven, esto va de gente libre. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? A veces hay estereotipos de que los jóvenes pues ya tenemos un carné que te avala, digamos, ¿no?, para dedicarte a la política, o que te da ese permiso para ser mejor que los demás. Yo creo que eso no comparto esa teoría. Yo también valoro la gente con experiencia, la gente que lleva mucho tiempo en política y que ha sido capaz también de, en un momento complicado, pues plantear una alternativa, pero sí que es cierto que ahora viene un nuevo movimiento, una nueva alternativa política, que en este caso pues nosotros formamos parte de ella, y otros partidos nuevos que han surgido, y yo creo que hay que huir un poco de esos estereotipos, ¿no?, de los jóvenes, ¿no?, que están por encima del resto. Yo le doy mucha importancia a la gente libre, la gente que es capaz en su partido de decir lo que piensa, la gente que es capaz también en la sociedad de proponer cosas nuevas, reformas, cosas que antes no se habían propuesto en España o que no existían, ¿no? Por tanto, lo que sí que confío y creo firmemente es en la preparación. O sea, yo creo que en ese sentido la política española pues a veces ha pecado de ese que ha entrado desde muy joven en las juventudes del partido, ha ido ascendiendo, ha ido subiendo y no tiene un contacto con la realidad. Es decir, nunca ha tenido a lo mejor un trabajo fuera de la política, o sabe lo que es pagar una nómina, o sabe lo que es que le echen de un trabajo, o poner en marcha una empresa, ¿no?, o trabajar fuera de España, en Estados Unidos o en cualquier otro país. Yo creo que eso es muy importante, porque eso da una visión a la política distinta. Yo creo que aporta y suma, y nosotros somos partidarios de eso. Nosotros nacimos como movimiento civil también, con gente de diferentes trabajos, diferentes disciplinas, que en un momento hemos dedicar unos años a la política y luego volver a nuestros trabajos, por lo menos. Esa es mi intención, ¿no? Es decir, está evolucionando la política en positivo, entiendo, que la veis que hay una evolución muy, muy en positivo en cómo se están haciendo las cosas. Sí, bueno, a mí me gusta esa palabra, ¿no?, en positivo. Yo creo que es uno de los objetivos que tenemos la nueva política, porque para hacer política del y tú más, para hacer política de bandos, para hacer política de guerrillas y de y tú más constante, ya están los viejos partidos. Nosotros tenemos que aportar
algo positivo, y yo creo que hay puntos de consenso, puntos de encuentro. Yo valoro mucho el trabajo que se hizo en la transición, el trabajo que también hicieron muchos políticos en ese momento también, y Gaspar y otros, tenían que romper ese bipartidismo o trabajar en esa línea contra el bipartidismo, y eso lo respeto profundamente, que hay personas valientes que en un momento dieron un paso al frente, pero ahora también hay otros movimientos sociales, otras corrientes de opinión y otros partidos políticos que queremos liderar esa alternativa. Yo creo que es justo y legítimo, ¿no? Marketing, ¿no? Me encanta esta palabra porque muchas veces marketing se relaciona con intentar vender, intentar convencer, intentar presionar, pero para mí marketing es alinearte con las personas, alinearte con los ciudadanos. A día de hoy la política tiene que tener marketing más que antes, mucho más que antes. Yo creo que tiene que incorporar todo lo que de alguna manera permite una mejor comunicación con los ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido, si es marketing para mostrar la sinceridad o para mostrar contenidos positivos que comentábamos antes, bienvenido sea. Si es marketing para engañar o para de alguna manera ocultar la realidad, pues yo creo que es malo. En todo caso, digamos, es un nuevo también método de acercarse, no tan nuevo, ¿no? El marketing tiene ya una larga historia y ha servido para la comunicación comercial, por supuesto también para la comunicación política y electoral. Lo que pasa que yo creo que a veces el marketing ha traído como consecuencia, igual que en los medios de comunicación tradicionales han traído como consecuencia un discurso político entrecortado, sin argumentación, normalmente lleno de máximas y de eslóganes, el marketing ha traído también como consecuencia un cierto hieratismo, como rigidez, ¿no? También del político dirigido a la sociedad y siguiendo determinados esquemas de lo políticamente correcto, ¿no? Solamente puedes decir lo que esperan que digas y además sin pasión, tienes que decirlo de manera fría porque esto es un argumentario racional y demás. Yo creo que nos hemos equivocado en ese sentido, digamos, esa concepción del marketing como el que ordena, como tienes que llevar las manos, que no las tienes que meter en los bolsillos, todo el marketing electoral que se ha establecido durante los últimos tiempos y que copia mucho al marketing comercial norteamericano, yo creo que ha introducido en la política también, por una parte, una mejor comunicación seguramente, pero también, bueno, pues vicios que es necesario remover, ¿no? Por ejemplo, el que más me llama la atención, por ejemplo, es esa visión racional, fría y gestora de la política, cuando los ciudadanos esperan del político que se acerque también a su corazón, ¿no? Que les dé mensajes afectivos, porque lo afectivo, decía un profesor mío de psiquiatría, es lo efectivo, ¿no? Porque en definitiva ahí es donde la gente toma, digamos, una parte fundamental de la política, que es la credibilidad del que se dirige a ellos, más que el discurso tecnócrata, ¿no? Me gusta lo que has dicho porque además de poner el corazón, de transmitir todo eso, no sé, esto lo desconozco, yo lo quiero preguntar, ¿no? La parte de neuromarketing, que cada vez se habla más de todo esto, de un poco jugar con las sensaciones para, pongamos entre comillas, manipular, porque manipular creo que no tiene por qué tener siempre connotaciones negativas. ¿Se usa el neuromarketing? Bueno, yo creo que digamos, la línea roja del marketing es la frivolidad. Es decir, también los corsés. Yo creo que por un lado es la frivolidad y por otro los corsés. Yo ahí coincido con lo que decía Gaspar, si el marketing va, digamos, destinado a encorsetar a la persona, a deshumanizarla, a convertirla en un robot que lo único que tiene que hacer es representar o traducir mecanismos que previamente sus asesores le han inculcado, estamos cometiendo un error, porque política, ante todo, es transmisión de valores, es transmisión de ilusión, ¿no? Es transmisión de sentimientos también, ¿no? Entonces yo creo que cuando frivolizamos, lo que estamos haciendo precisamente también es ir en contra de eso. Lo hemos visto muchas veces en programas de televisión, ahora están muy de moda los programas de entretenimiento, ¿no? A los que acuden políticos, que es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos es normal y es habitual. Hemos visto a Obama sometiéndose a chistes, sometiéndose a programas de monólogos, ¿no? Y en España algunos lo llevamos haciendo desde hace mucho tiempo y precisamente los que ahora van nos criticaban, ¿no? Porque decían que cómo podíamos asistir a esos programas, pero se han dado cuenta de que es un elemento muy potente para comunicar, ¿no? Entonces yo creo que la línea está en la frivolidad, es decir, si uno va a esos programas a intentar actuar, a sobreactuar, a intentar conquistar a un público fingiendo, basándose en esos clichés comunicativos, está cometiendo un error. Yo creo que a esos programas hay que ir a disfrutar, hay que ir a comunicar en positivo, a transmitir una parte que a veces no te permite la política, porque el Parlamento te encorseta mucho, los actos, los mítines también, pues a veces uno solo se ciñe a hablar de contenido político. Creo que son espacios donde uno puede mostrar más la cara más amable que tiene, ¿no? La parte de corazón, ¿no? Que decía. Sí, nosotros confiamos mucho en eso. De eso nosotros trabajamos el coaching, que confiamos mucho en esa disciplina, porque es una disciplina que lo que hace precisamente es trabajar la actitud, ¿no? Y nosotros somos unos fieles defensores de eso. De hecho, en mi equipo y incluso con
con nuestro candidato, con Albert Rivera, es un apasionado de esa disciplina, porque precisamente lo que se hace es trabajar actitudes, trabajar cómo te encuentras ante la vida y cómo asumes y cómo afrontas tus retos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tiene que comunicar la política de hoy en día, ¿no? No solo programas, no solo propuestas, que son importantes, es el contenido, ¿no? Pero la forma es muy importante también, y yo desde luego soy un amante y un defensor también de la forma, ¿no? De cómo se comunica. Saquemos las redes sociales que habías mencionado antes, ¿no? Han entrado relativamente hace poco, podemos decir que en 4 o 5 años ha sido cuando han cogido más fuerza. ¿Qué opináis de ellas? ¿Creéis que es bueno para la política las redes sociales? Al final lo que están haciendo es democratizar y dar voz al usuario para lo bueno y para lo malo. Es decir, se ha perdido el poder de manejar la comunicación, porque muchas veces antes manejábamos la comunicación. Ahora, desde mi punto de vista, no se puede manejar, se puede gestionar. ¿Qué opináis de la irrupción de las redes sociales en tu esta? Yo creo que tienen ahí un jano, ¿no? Es una doble cara, ¿no? Hay quien dice que las redes sociales fueron fundamentales, por ejemplo, en el 15M. Yo estoy más de acuerdo con aquellos que dicen que el 15M sacó a la gente que estaba en las redes sociales, fuera de las redes sociales, les hizo vivir un proceso, yo creo que de comunicación política en vivo, y eso retroalimentó otra vez las redes sociales y las convirtió al mismo tiempo en una creación política, ¿no? Que es algo parecido a lo que ha pasado en los países árabes, donde se produjo la primavera árabe y demás, ¿no? Yo creo que, por tanto, son un instrumento, y un instrumento yo creo que importantísimo, de comunicación, pero yo creo que para no quedarse en ellas, sino para que sea un complemento también de la comunicación directa, de la relación directa. Me llama mucho la atención cuando estamos varios en una mesa, estamos todos dándole a la comunicación, al WhatsApp, y no te has mirado a los ojos todavía, ¿no? Sí, yo creo que es mejor que nos miremos a los ojos y al mismo tiempo que podamos comunicarnos a través de las redes sociales, y eso es lo que intenta de alguna manera transmitir esa idea, bueno, pues dialéctica, contradictoria de las redes sociales, que es un instrumento más. Los instrumentos no tienen sentido en sí mismos, ¿no? Quienes da sentido son, bueno, pues los políticos o las personas que los utilizan y las personas a las que llegan. Sí, yo estoy de acuerdo con parte de ese planteamiento. Nosotros nacimos en la red, y las redes, antes decía Gaspar al principio que hay políticos que se han tenido que ir adaptando a las redes y hacerlo incluso por obligación, porque si no están, parece que no están al día a día de la política, ¿no? Nosotros nacimos en la red, en nuestro partido, y parte de nosotros somos nativos digitales, y por supuesto las redes sociales ocupan un papel central en nuestra estrategia comunicativa, pero porque creemos que es un espacio de conversación, precisamente. Es decir, las redes sociales no son solo un muro, digamos, o una pancarta en la que uno va mostrando materiales o va colgando, digamos, calendarios, o cuando tiene un acto, cuando tiene una intervención. No es una agenda, ¿no? Es un espacio de conversación, de escucha, un espacio en el que uno pues puede recibir críticas, ¿no? Que eso también es debate muy fuerte a veces, ¿no? Sí. Y a veces yo creo que hay una barrera, en eso creo que estamos de acuerdo, de que hay momentos en los que, bueno, hombre, pues creo que hay que saber que es un medio libre, pero que eso no quiere decir que uno tenga el derecho, ¿no? Pues a veces a insultarte directamente o incluso a amenazarte. Nosotros en Cataluña hemos recibido pues muchas amenazas a veces por las redes sociales por tener un planteamiento distinto, ¿no? Pero al margen de esas líneas rojas que yo creo que no hay que trasmasar en ningún medio de comunicación, y por supuesto las redes están incluidas, pues es un espacio que te permite tener un termómetro de la sociedad, que no es el mundo, tampoco hay que engañarse. O sea, Twitter y Facebook no es el mundo. Luego hay una opinión publicada. Es una sección. Claro, es una pequeña sección, pero que sí que te da, a veces te genera mucho ruido, también hay que decirlo. Te crees que una noticia, ¿no?, tiene una importancia tremenda y luego pues no tiene una traducción en la opinión pública real, pero sí es un espacio de comunicación enorme y sobre todo de inmediatez. La posibilidad de que tú puedas pues a Gaspar, a mí, a Pablo Iglesias, a Pedro Sánchez, a Rivera, a quien sea, poder enviar directamente pues un comentario, una crítica, una sugerencia, hombre, eso es un avance brutal en comunicación política, ¿no? Para nosotros, ya te digo, le tenemos mucho respeto, las trabajamos mucho, también valoramos la gente que se ha incorporado, la gente que no tiene prejuicios a la hora de comunicar. Nosotros gestionamos nuestras redes sociales, es decir, no tenemos a alguien que lo haga por nosotros, y creo que eso es muy importante, ¿no? Al final, se ha vuelto más apasionante, yo creo, las campañas electorales con la irrupción de las redes sociales, para bien y para mal. Más allá de partidos, que ya generalmente creéis que se usan bien a nivel político, de grupos políticos, de partidos y de candidatos. Hablo a nivel general. Hay de todo, ¿no? Yo tengo la impresión de que no se usan bien. Yo tengo la impresión de que, bueno, también hay de todo, ¿no? Sí, no, totalmente. Pero si uno ve las organizaciones políticas en las redes sociales, es mucho más una comunicación personal de un político determinado que el partido político en las redes sociales. Y si os fijáis también en los amigos y
y retuiteos, los de partidos políticos propiamente dicho, organizaciones propiamente dichas, son mucho menores que los de una persona activa que debate, que además da información y la recoge. Yo creo que eso es mucho más flexible que una organización política. Yo creo que las organizaciones políticas tienen su espacio, ¿no? Tienen su relación con organizaciones sociales, tienen su ubicación en el territorio. Yo creo que las redes sociales es otra cosa y yo veo más ahí la personalización de la política en la red social. En ese sentido, no solamente información, sino debate. Por ejemplo, os comentaba recientemente, yo estoy teniendo más entrevistas como consecuencia de los contactos de Twitter que como consecuencia de las propuestas de los medios de comunicación. De este tipo de redes o de radios y televisiones locales y demás que contactan contigo a través de Twitter, te piden una entrevista y tú se la das sin ningún filtro. Claro, lo valoras en positivo al final. Sin ningún filtro, ¿no? Que de otra manera va a lo tradicional, ¿no? Se dirigen al de comunicación de la organización, el de comunicación valora si es importante, si puedes ir o no, si puedes ir o no, si debes ir, y al final se quedan sin entrevista, ¿no? Recientemente sobre unos chavales sobre memoria histórica, pero unos chavales de una radio local, ¿no? O sea que yo creo que eso es muy útil. Sí, esa inmediatez es así, o sea, nos pasa hoy este encuentro mismo, ¿no?, en el que estamos aquí, pues tiene una repercusión en las redes y nos conocemos alguno también de las redes y eso es muy bueno, ¿no? Pero también es cierto que hay marcas que se ocultan en las redes y eso también hay que decirles, es decir, hay marcas políticas que saben que en las redes restan. Y muchas veces uno, pues nos pasa a nosotros a veces, ¿no?, que uno cuando comunica una imagen, pues si esa imagen que quiere compartir en redes, ya sea en Facebook o en Twitter, pues si es el Partido Popular o es el Partido Socialista en este caso, a veces esconden su imagen, ¿no? O sea, su marca, porque saben que eso hará que algunos no la compartan o no la comenten, aunque sea una propuesta buena, ¿eh? Yo no entro en el fondo, pero a veces las marcas restan en las redes sociales. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento del personalismo, es muy potente, es decir, cuando hay una persona con una imagen considerada y clara en redes sociales es muy potente, pero también hay marcas que funcionan bien en las redes y te permiten comunicar también aspectos de partido y propuestas. Es decir, nosotros no renunciamos a eso, aunque sí Facebook. Es decir, lo que hacemos es subir el cartel electoral en este caso y hacemos una pegada virtual, que le llamamos, ¿no?, y donde la gente pues conoce nuestro cartel. De hecho, lo presentamos este fin de semana. Pero yo creo que las cosas tradicionales tampoco hay que renegar de eso. Es decir, hay una cultura también de la obsesión por la novedad y que lo digamos nosotros a veces es tirar piedras contra el propio tejado, pero yo creo que hay que combinar. Es decir, nosotros no vamos a renunciar al cartel electoral, a los folletos, a la política, digamos, de calle, ¿no?, de artillería, pero lógicamente también los nuevos formatos. Es decir, yo confío en una política complementaria, donde no hay que renunciar ni a una cosa ni a la otra. Sí que es cierto que las cosas se modernizan, cambian, mejoran, pero yo confío también en formatos tradicionales que funcionan muy bien y que los votantes se sienten muy cómodos. Por tanto, renegar absolutamente de lo que se ha hecho hasta ahora no creo que tampoco sea una buena iniciativa, ¿no? Hay parte de la gente que no está en redes sociales, claro, evidentemente, y que tienen interés por la política y se comunican de manera tradicional. Incluso la comunicación tradicional también les lleva a las redes sociales y viceversa. Yo creo que son complementarias las distintas formas de acercarse a la ciudadanía o de que la ciudadanía se acerque también a la política, ¿no? Esa bidireccionalidad al final, sí, que les metemos dentro de toda la campaña. Quiero hablaros de asesores de comunicación. Quiero preguntaros, ¿de qué tipo de asesores de comunicación os rodeáis? Si creéis que actualmente es suficiente o que habría que incorporar nuevos asesores de comunicación que sean capaces de sumar a este nuevo mundo que comentéis que estamos viviendo. Yo la verdad he tenido pocos asesores de comunicación, ¿no? Yo me he dejado llevar más por el instinto y por el empirismo que por el conocimiento. Quizás porque pertenezco a una época donde todavía eso no estaba muy organizado, ¿no? Había gente que había hecho comunicación política y que hacía marketing, pero en mucha menor medida. Y luego había una desconfianza, yo creo que además forma parte de nuestra parte política, los de la izquierda, ¿no?, que hay una desconfianza hacia el asesor político, ¿no?, en el sentido de que aquel que se deja asesorar de alguna manera pierde identidad, pierde los valores o pierde una parte de su patina de izquierdista, ¿no? Yo creo que eso ha pasado, por suerte, al baúl de los recuerdos, pero sí existía eso de la asesoría política y entonces cuando tú hacías cualquier propuesta que parecía que era una propuesta membrillo, que decíamos, una propuesta light,
¿no? Pues ya te lo ha dicho de comunicación política que lo propongas, porque eso no lo ha dicho la organización, no lo ha dicho el partido, ¿no? Yo creo que es necesario tener esa especialización en comunicación política, y el que llegue tarde a ella, pues peor para él, ¿no? En definitiva, es una forma también de hacer, yo creo que más técnica, más racional, más objetiva, la información y la comunicación política. Sí, bueno, estoy de acuerdo en esa parte. Es decir, hay mucha gente que lo concibe como algo negativo. Es decir, el asesor es como el que suple tus deficiencias, y no es así. El asesor complementa. Yo soy, defensor de esa parte del equipo. De hecho, nosotros tenemos un equipo de comunicación del que me siento muy orgulloso de formar parte y de liderarlo, y por supuesto requiere escucha. O sea, yo creo que los líderes de hoy en día, si algo tienen que hacer es escuchar, ¿no? Entonces, sí que es cierto que seguro que hubo una etapa donde eso se veía como una agresión a la capacidad política, ¿no?, del líder en este caso, pero yo creo que eso ha cambiado mucho, ¿no? Y que ahora son complementos. Yo creo que un líder, ante todo, lo que tiene que hacer es saber escuchar, saber rodearse de gente más buena que él. Yo creo que esa es la clave del liderazgo. Y eso también tiene mucho que ver con el talento que se suma a la política. Creo que lo que ha faltado en España muchas veces es el talento que a veces ha frenado, ¿no? Y los partidos, pues muchas veces, pues han intentado minimizar el talento, y solo han subido, solo han tenido oportunidades los que a lo mejor han sido más hábiles en otras facetas, ¿no? Por Pero tanto, eso porque durante un periodo, porque durante un periodo se produce una fractura, sobre todo en el periodo de crecimiento, una fractura entre la representación política y el resto de los ciudadanos que iban a su vida, ¿no? Cada uno hacía su vida profesional, y, digamos, considerábamos que la política era algo también del ámbito de la gestión profesional, y cada uno a lo suyo, ¿no? Ha venido la crisis es económica, pero también es política, y de nuevo se ha producido ahí una mezcla, y el ciudadano está preocupado por la política, quiere intervenir en la política, sí. Y yo creo que de la misma manera los ciudadanos quieren recuperar, los políticos quieren recuperar la confianza perdida de los ciudadanos. Y yo creo que estamos en una nueva etapa. Una nueva etapa que no tiene que ver con la anterior, pero que la anterior era muy cómoda, porque es verdad que el político vivía prácticamente con el control de su partido y con el control de las elecciones cada 4 años. ¿Podemos decir que hemos sacado a los políticos de la zona de confort? Sí, y los ciudadanos también han salido de la zona de confort. Sí, yo creo que es decir, los ciudadanos serán obligados a participar, y los políticos a representar mejor. Sí, yo creo que la frase esa de no hagas política, o sea, que no hagan política por ti, sino hazla tú mismo, ¿no? Porque si no, otros la harán por ti, ¿no? Pues yo creo que eso, pues, ha hecho que muchos ciudadanos nos pongamos las pilas. Yo me incluyo entre ellos, ¿no? Es decir, gente que venimos de cada uno de un sector distinto, y que en un momento dado dices, bueno, pues esto vamos a tener que ponernos las pilas todos, porque si no, pues no estamos de acuerdo con lo que están haciendo otros, ¿no? Y esa parte de activismo y de dar un paso adelante, pues eso es, yo creo que los ciudadanos también tenemos esa responsabilidad. Yo admiro otros países donde esos valores civiles están muy encajados, ¿no? Están muy presentes en la cultura democrática. En España eso ha faltado, y siempre hemos visto la política como algo ajeno, y sí es cierto que con la crisis no solo económica, sino institucional, crisis de valores también que hay en este país, pues muchos en su día decidimos, o han decidido otros, dar un paso al frente y decir, bueno, a ver qué puedo aportar yo en todo esto, ¿no? Porque no creo que sea algo ajeno y algo distinto, sino que tiene que ser parte de nuestra vida. También respeto a los que siguen con su empresa, o a los trabajadores, o los que trabajan en casa y dicen que eso lo hagan otros, ¿no? Pero bueno, yo soy de los que piensan que es mejor hacer política que no que la hagan otros por ti, ¿no? Totalmente. Mira, me gustaría conocer vuestra opinión acerca de un estudio que salió hace 3 días. Lo voy a leer para no perder ningún dato. Es un estudio realizado por una agencia de un análisis de los principales políticos españoles en Twitter, donde el candidato a la cabeza con más seguidores es Pablo Iglesias, con algo más de 1.300.000, aunque el candidato más veterano desde el año 2008 es Alberto Garzón. Albert Rivera queda el penúltimo en cuanto a número de seguidores, pero alcanza un 90% de autoridad social, lo que podemos decir que en cuanto a calidad supera al resto de candidatos. Al final, la conclusión de este estudio es que tanto Pablo Iglesias como Podemos encabezan las listas de candidato y partido político mejor valorado en Twitter, por lo que se extrae la conclusión de que el próximo presidente del gobierno, según Twitter, es Pablo Iglesias. ¿Podemos fiarnos de estos datos? Yo creo que ¿O hasta qué punto le podemos dar validez? Yo creo que en Twitter está una parte de la sociedad española que podemos decir muy activa, muy crítica, normalmente joven, y por tanto es lógico que en Twitter arrase tanto Rivera como Pablo Iglesias. Yo creo que eso es evidente, ¿no? Pero la sociedad española es una sociedad muy plural, y además de esas personas que podemos decir que son las generaciones jóvenes de este país, hay otras generaciones que también actúan en política y son las que explican que los partidos tradicionales sigan teniendo aproximadamente el 50% del voto, ¿no? Por tanto, yo no me dejaría llevar únicamente por esa conclusión. Creo que es importante
Creo que hay que tenerla en cuenta y creo que deberíamos aprender todos de ella, pero yo creo que, bueno, volvemos otra vez a la complementariedad. Una parte es lo que ocurre en las redes sociales y otra parte es lo que pasa en el resto de la sociedad española, que además está en un momento de convulsión y de cambio, que yo creo que se expresa en Twitter, pero también se expresa en la calle, se expresa en el trabajo, en el propio Congreso de los Diputados, en las instituciones. Es más complejo. Sí, Twitter no es el mundo, ¿no? Lo decíamos antes, pero hombre, a mí me gustan los datos cualitativos también, ¿no? Es decir, los datos cuantitativos son potentes, son las cifras fáciles, son las que maneja uno con agilidad porque es el número, ¿no? Pero el dato cualitativo también es interesante y yo creo que en esa línea pues nosotros salimos muy bien parados en las redes porque somos los que generamos un contenido muy positivo en la red, de hecho somos el partido que genera más comentarios positivos y eso yo creo que también es potente, ¿no? Es decir, competir en número a veces es complicado, pero competir en calidad pues también da un valor añadido que a lo mejor otros no tienen. Competir ¿no? en número también es fácilmente manipulable. Bueno, sí es cierto que hay partidos que compran seguidores, ¿no? Que es una de las teorías que por las redes, ¿no? Y hay partidos pues, a veces que utilizan otras técnicas que permite la tecnología para aumentar el número. Nosotros nunca hemos comprado seguidores ni compraremos seguidores. Sí es cierto que a veces te compran seguidores, que esta es otra, porque sí, hay grupos que compran seguidores a un partido determinado y para hinchar tus números y decir que los has comprado tú. En fin, bueno, hay una serie de tácticas de vieja política, precisamente de y tú más, y de juego sucio, que el juego sucio llega desgraciadamente también a las redes sociales, ¿no? Pero al margen de eso, yo creo que la parte cualitativa es importante, ¿no? Entonces, yo creo que utilizar las redes al final para abrir bandos, para seguir en ese lenguaje de guerrilla, pues es ir en contra precisamente de las redes. Pues las redes creo que son un espacio libre y hay que aprovecharlo de esa manera, ¿no? Siempre sé que hay una dura competencia siempre entre las políticas. A mí la palabra competencia nunca me ha gustado. Es cierto que yo vengo más del ámbito empresarial, donde también el tema competencia es duro. A mí me gusta mucho la palabra competencia, que es la suma de competencia más colaboración, y es algo que realmente llevo aplicando 10 años, ¿no? En sumarme a mis competidores. Y para finalizar, quería que me contestaseis una pregunta. ¿Qué le diríais, un consejo, a vuestro peor enemigo? Hostia, enemigos. Eso de enemigos... Enemigo, cada uno puede interpretar lo que quiera. ¿Qué consejo le daríais a vuestro peor enemigo? Yo le diría que sonría. Yo creo que lo que hablábamos al principio, ¿no? Yo creo que la política ha perdido mucha parte de ilusión, ha perdido mucha parte humana y a veces nos enredamos en propuestas, en y tú más, en lo que los otros hacen mal, en lo que nosotros hacemos muy bien. Y una parte autocrítica que falta y una parte de que al final la gente también vota muchas veces porque ve en el otro algo que él no tiene, o ve en el otro ilusión, o ve esa serie de valores que cuesta mucho comunicar y que yo creo que son los más complicados. Entonces, a nuestros peores enemigos, los enemigos que están enfadados, o los enemigos que muchas veces buscan sacarnos de nuestras casillas, si les tuviera que dar un buen consejo, no un mal consejo, pues entonces haría trampa, les diría que sonrieran y que a veces una sonrisa es más potente que el enfado y que el miedo, ¿no? Bueno, yo en este caso soy más malo que... Yo le diría, como es mi peor enemigo, es mi adversario, pues le diría que no escuche y que no se apasione. Para decirle lo contrario, que el que no escucha está perdido, ¿no? Y que durante este periodo largo de la política española el gran problema que hemos tenido es que no nos escuchamos. Normalmente se dice que debatimos de espaldas, cada uno hacia su electorado potencial y que no hablamos entre nosotros. Y luego, por otra parte, que los ciudadanos han perdido la confianza en nosotros porque piensan que no estamos convencidos de lo que decimos, que en definitiva les engañamos. Por tanto, yo creo que tienes que apasionarte para mostrar que lo que dices te lo crees y que eres sincero con los ciudadanos. Por tanto, le daría esas dos recomendaciones eso es hacer trampa, para que no me gane. Para que no me gane. A mí me gusta lo de sonreír, ¿no? Porque al final creo que la sonrisa, más allá de todo, es algo muy, muy positivo. Aquí se ha visto que al final hemos sonreído todos. Quería daros las gracias por compartir este ratito con nosotros, por abrir, por sonreír y por hacer y por seguir trabajando por una política mejor. Así que muchas gracias por venir. Y muchas gracias a ti, Fernando Juan. Gaspar. Gracias. Muchas gracias, tío. Bueno, encantado. Igualmente.